Buenos días a todos, buen día. Es un honor para mí presentar esta primera mesa y agradezco la invitación por parte de FUNSEAM y de Joan. Soy María Trayero, coordinadora de Asuntos Europeos en la Goethe University de Frankfurt. Y el tema que hoy nos ocupa en esta primera mesa es el liderazgo europeo y la geopolítica de la transición energética. Hemos tenido ya la oportunidad al inicio de esta mañana de escuchar aportaciones muy valiosas por parte del presidente FUNSEAM y también por la vicepresidenta Rivera, quien ha enfatizado la necesidad de avanzar en la transición energética aún con más fuerza, especialmente en el contexto actual, donde la soberanía energética es de vital importancia para reducir nuestras vulnerabilidades. Y en este mundo tan desordenado y fragmentado que tenemos ahora mismo, sin duda la geopolítica actual es un tema en constante evolución y ebullición, dada la serie de eventos tan rápidos a los que nos estamos afrontando. Eventos inesperados, muchos, y otros muchos también desafortunados, ya que nos estamos moviendo en esta nueva normalidad que no cesa realmente de sorprendernos. El primer ministro canadiense, en su ya muy famoso discurso en Davos, nos instaba a no caer en la nostalgia de tiempos pasados, que quizá no fueron imperfectos. Es cierto, siempre hay que mirar hacia el futuro, pero también es importante, creo, rebelarse contra la coerción, contra las malas prácticas diplomáticas y con el cuestionamiento de principios básicos del derecho y del comercio internacional en que estamos viviendo ahora mismo. El orden internacional se está desdibujando, la comisaria Rivera aludía, no es una ruptura, es una evolución. Sí, dominada por grandes potencias rivales y donde la Unión Europea tiene que ser más decisiva que nunca para apuntalar un nuevo orden mundial en el que el Estado de Derecho, la cooperación internacional estratégica, basada en reglas, basada en el respeto mutuo, sean unos principios incuestionables para que podamos dar soluciones conjuntas a los problemas comunes que tenemos, como es la transición climática mundial. Y pienso que es un momento definitorio para Europa, tanto para su liderazgo internacional, su relevancia geopolítica, económica, pero también a nivel interno, para poder avanzar en su integración económica, en su integración política también. También la vicepresidenta Rivera aludía a la importancia de avanzar en la integración económica, donde el mercado único es uno de nuestros activos estratégicos más importantes en este momento, incidía en la Unión de la Energía, pero también a nivel político. Ella mencionaba que Europa ha reaccionado de una manera fuerte, unida. Bueno, yo creo que hay campo de mejora para tener una gobernanza más ágil, más valiente, más ambiciosa en la toma de decisiones y que a la vez nos haga menos vulnerable a las injerencias externas. Pero yo no sigo, me quedo aquí porque tenemos aquí un estupendo panel de expertos que nos van a ayudar a entender mejor el contexto geopolítico, dónde queda la transición energética, cómo avanza ante los numerosos desafíos y también van a poner el foco, por supuesto, en las oportunidades que tenemos en el momento. Presento y doy la bienvenida a Carme Poveda, que es directora de Análisis Económicos de la Cámara de Comercio de Barcelona, a Juan Moscoso, que es Senior Fellow del Centro de Economía Global y Geopolítica de SADEGEO, y a Salvador Guillermo, que es director de Economía y de Estudios de aquí de la Casa de Foment del Treball Nacional. Tenemos en línea, no sé si la vemos, a Elena López, que es investigadora senior del Real Instituto Elcano, que por fuerza mayor no ha podido estar presente aquí con nosotros en persona, pero que está haciendo el esfuerzo de conectarse en línea para poder... Aquí la tenemos. Hola, Elena, te damos la bienvenida. Gracias por el esfuerzo, gracias por estar con nosotros y poder completar esta mesa de expertos tan interesante.
La estructura de esta mesa va a ser muy sencilla. Va a haber 4 presentaciones, una por cada experto, que van a sintetizar durante unos 10 minutos sus perspectivas y luego tendremos tiempo para abordar unas preguntas. Sin más, podemos comenzar y me gustaría comenzar por Karma, para que un poco, Karma, nos sintetices los principales desafíos que ves ahora mismo en la economía europea y tus recomendaciones sobre las medidas prioritarias que deberíamos tomar para poder afrontarlos. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Gracias a FUNSEAM por la invitación, a Joan Batalla y al presidente de FUNSEAM, Antonio Jardén, por esta invitación a participar en esta mesa redonda tan bien acompañada. Bueno, yo creo que lo primero que debemos reconocer es que Europa ha perdido influencia geoestratégica. Pero además de reconocerlo, la pregunta es, ¿aún podemos recuperar esta influencia geoestratégica? Teniendo en cuenta que hoy el poder geoestratégico ya no se basa solo en el poder político-militar, como ha sido más en el pasado, sino que se introduce cada vez con mayor fuerza el poder económico y ahora se suma también el poder de los datos. Y además todos estos 3 poderes están cada vez más interrelacionados. Y en este sentido, por lo tanto, la geopolítica está evolucionando hacia la geoeconomía, que no es ni más ni menos que la influencia de los estados en el mundo a través del control de los recursos críticos. ¿Cuáles son estos recursos críticos? Los que nos van a permitir hacer la transición climática, los minerales, las tierras raras, las fuentes energéticas y también el control de las infraestructuras estratégicas, de los puertos, de los mares que van a permitir el comercio internacional. Y ante esta situación los Estados compiten cada vez más por esa autonomía estratégica y en ese contexto hay que valorar muy positivamente que se hayan desencallado esos 2 acuerdos comerciales que llevaban décadas sobre la mesa de la Unión Europea, como son el Mercosur y la India. Bien, mi presentación básicamente pretende dar respuesta a la pregunta que decía María, cuáles son los principales desafíos económicos desde una perspectiva más amplia, después mis compañeros de mesa entrarán en el ámbito más concreto energético y después intentaré responder a la segunda pregunta, es cómo hacer frente a estos desafíos. Desde mi punto de vista, Europa tiene 5 grandes desafíos. El primero es la amenaza proteccionista de Estados Unidos. El aumento de los aranceles ha sido muy rápido en poco tiempo. Es cierto que nos hemos quedado por debajo de lo que se anunció primeramente, pero no deja de ser un impacto muy importante, pasar del 1% de aranceles el 2024 al 12% actual. Esto sumado a una depreciación del dólar del 15%, tiene consecuencias sobre la competitividad de las exportaciones europeas, obviamente, que se dirigen a Estados Unidos y los resultados ya son visibles. Pues en el caso de España, las exportaciones a Estados Unidos ya se reducen un 8% en el 2025 respecto al 2024. Ante esto, las empresas tienen diferentes opciones. Una, diversificar mercados, pero buscar mercados asimilables al americano, tanto por renta como por tipo de consumo, y por lo tanto mirar hacia mercados como Canadá, Australia, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda. Algunas empresas también se están planteando ya invertir directamente en Estados Unidos para evitar estos aranceles. Y en este contexto, pues la Unión Europea también facilitaría las cosas si los acuerdos comerciales que se han pues negociado estos últimos días se llevan a término, porque permitiría también ganar autonomía estratégica frente a esta amenaza de Estados Unidos, siempre pues un poco jugando a las cartas con los aranceles, y también nos daría la oportunidad de acceso a recursos críticos. La segunda amenaza es mucho más silenciosa que la primera, pero sigue siendo también muy importante, que es la entrada masiva de productos chinos en el mercado europeo. China también está amenazando el multilateralismo a través pues, de no respetar las reglas del comercio mundial, a través de poder restringir las exportaciones de tierras raras tan necesarias hoy para la transición climática. Y en este sentido ya también vemos un poco cómo se están reconfigurando el comercio internacional chino. Es decir, las exportaciones de China a Estados Unidos han bajado un 20%, a raíz de la subida de los aranceles, y se han redirigido hacia el mercado ASEAN y hacia el mercado europeo, donde las exportaciones de China han aumentado un 8,4%, mientras que las exportaciones europeas a China prácticamente se han estabilizado. Por lo tanto, se amplía el déficit que tiene Europa con China. Y no solamente se amplía en cantidad, sino también ha cambiado la composición de esa balanza comercial, puesto que las exportaciones chinas de productos de bajo valor añadido, tipo calzado o textil, se están reduciendo, mientras que lo que aumentan
son las exportaciones chinas de productos de alto valor añadido, como semiconductores, vehículos, maquinaria sofisticada, etc. Y además de eso, se está generando también pues, una presión deflacionista en Europa debido a esa entrada masiva de productos chinos. Hay que decir que la diferencia de precios entre los productos fabricados en Europa y en China es de 30 puntos. Si le sumamos la debilidad del yuan, pues le sumamos 10 puntos más, y esto pues, está generando una presión a la baja en los precios y en los márgenes de las industrias europeas, y parece que no va a ser un tema coyuntural, sino más bien estructural, por lo tanto, un desafío importante que tiene Europa. El tercer desafío es la debilidad del mercado europeo, porque a veces nos enfocamos demasiado en la amenaza de China y de Estados Unidos, pero realmente donde tiene el principal desafío Europa es de puertas adentro. Es decir, esa fragmentación en 27 estados que al final representan el mayor arancel que ahora mismo tiene Europa para sus productos. El Fondo Monetario Internacional calculó el año pasado en un estudio que el arancel, o sea, si supusiéramos que esas barreras no arancelarias, es decir, normativas entre los estados, lo pudiéramos medir como un arancel, sería del 40% en el caso de los bienes y del 110% en el caso de los servicios. Por lo tanto, imaginaos el potencial que tiene el mercado único europeo si fuéramos capaces de hacer un mercado único realmente integrado. El cuarto desafío es la inteligencia artificial y la tecnología. Europa llega tarde, aún podemos recuperar algunas posiciones, pero Estados Unidos está invirtiendo muchísimo, a un ritmo del 5% del PIB en software, en hardware, en centros de datos, en centros de energía para suministrar a estos centros de datos. Esto está alimentando muchísimo su economía. De hecho, en el primer semestre del año pasado, si no hubiese sido por la inversión en nuevas tecnologías y en IA que está realizando Estados Unidos, su crecimiento hubiese sido mínimo. Es decir, lo está haciendo con muchísima fuerza y Europa aquí no puede quedarse atrás. Y finalmente, tenemos otro reto que a veces no se habla suficientemente porque es un reto a medio plazo, pero yo lo considero muy importante, que es el envejecimiento demográfico. Este envejecimiento demográfico que tenemos en Europa y que irá más en los próximos años, generará un menor crecimiento potencial de la economía europea. Con un menor crecimiento potencial del crecimiento del PIB, será menor los ingresos tributarios y, por lo tanto, menor capacidad tendremos para poder cubrir esas necesidades de inversión en tecnología, en transición climática que requiere Europa. Y, además, competirá directamente con la mayor necesidad de gasto en el estado del bienestar, que es propiamente lo que nos define como Europa, y, por lo tanto, esa mayor necesidad de gasto en sanidad, en pensiones, competirá con esas necesidades de inversión en tecnología y en transición climática. Ante todos estos desafíos, ¿cómo debemos afrontarlos? A mí me gusta mucho la frase que dijo Macron el 15 de enero, la voy a leer textual. Dice, para seguir siendo libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos, actuar más rápido y con mayor fuerza, ¿no? Pues esto es lo que debe hacer Europa, actuar más rápido y con mayor fuerza, desde mi punto de vista, en dos pilares principales, dos ámbitos de actuación. Invertir, invertir, invertir. Reformar, reformar y reformar, ¿no? ¿Invertir en qué? En sectores estratégicos, pues para hacer frente a la amenaza militar y tecnológica de Estados Unidos, para hacer la transición climática. Draghi nos ha puesto un objetivo de 800.000 millones de euros entre inversión pública y privada. Se están haciendo planes desde la Unión Europea, se está avanzando, pero muy lentamente, ¿no? Y al final lo que debemos es aprovechar todo este ahorro que tienen los europeos en sus cuentas bancarias, que se calcula que es más de un tercio de todo el ahorro total, que no se está invirtiendo y que tendría el potencial de invertirse en proyectos europeos que requiere ahora mismo Europa, en los ámbitos que he dicho, o bien pues que parte de esa desviación del ahorro europeo que acaba en el mercado norteamericano, 300.000 millones de euros, que parte se invierta también en proyectos europeos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues ya se ha hablado antes la vicepresidenta, culminar la unión bancaria, avanzar en la unión de ahorro e inversiones para financiar esa transición del ahorro hacia la inversión, pero yo creo que no va a ser suficiente, que vamos a tener que apostar más por los bonos europeos, es decir, por una financiación comunitaria en la que no haya diferencias por estados entre aquellos que pueden gastar más porque tienen más margen presupuestario que los que pueden invertir menos, hacer realmente una unión europea buscando objetivos
europeos, es decir, en defensa, en tecnología, en sostenibilidad, financiados de forma común. Tenemos el aprendizaje de los fondos Next Generation, que ha funcionado y que podría extenderse en este sentido. Y el segundo pilar que debería hacer Europa para afrontar estos desafíos es las reformas, ¿no? Para hacer una economía más productiva. Y en este sentido yo simplifico en hacer una Europa más rápida, más integrada y más favorable a las pymes. Más rápida, puesto que el modelo de gobernanza ya sabemos que en Europa es su principal debilidad. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, pero es que una vez nos hemos puesto de acuerdo, los trámites legislativos tardan 19 meses. Antes nos decía Beatriz Corredor que en el caso de las redes eléctricas se superan en 8 años las previsiones, ¿no? Es decir, esto no nos lo podemos permitir en un mundo tan cambiante como el actual. Más integrada, ¿no? He comentado antes, las barreras internas son una merma para nuestro potencial crecimiento, pero además el ETA nos lo ha planteado muy bien, nos ha hecho diferentes propuestas y una de las más interesantes es esta del régimen 28, que sería pues como aplicar un régimen común, un mínimo común denominador a todos los Estados miembros para que las empresas, independientemente de en qué país actúen, se acojan a esa normativa y eso pueda pues, generar economías de escala mucho más rápidos y que las empresas puedan crecer, ganar dimensión y ser más competitivas para hacer frente a las empresas extranjeras. Esto nos permitiría pues, crear mercados únicos en sectores como la energía, telecomunicaciones, transporte o banca, que han quedado muy sujetos a ámbitos nacionales. Y finalmente, hay que hacer una Europa más favorable a las pymes, ¿no? La simplificación administrativa, que se ha hablado mucho. Ahora hay una propuesta legislativa muy interesante para crear una nueva categoría de empresas que son las Small Mid Cap, es decir, empresas entre 250 trabajadores y 750, que estarían exentas de todas las obligaciones que se les imponen a las grandes empresas. En un mundo tan global, una empresa de 250 trabajadores no se puede considerar una gran empresa a la que pues se le puedan aplicar todas esas restricciones que impiden crecer. Es decir, tenemos que hacer una Unión Europea más favorable al crecimiento empresarial y en este sentido es una buena estrategia. Ya se han hecho también otros ajustes, transitorio, las obligaciones ESG transitorias, también promover la colaboración público-privada, etcétera. En definitiva, grandes retos que va a ser bueno, pues complicado de alcanzar, pero que yo creo que tenemos que tener la hoja de ruta clara y es posible que esto pues, al final nos obligue a avanzar a diferentes velocidades. Entonces, yo creo que esto cada vez ya se está hablando y cada vez va a ir a más. De hecho, esta semana mismo ya ha habido varios países, entre ellos España, que se han puesto de acuerdo para crear un grupo de trabajo e identificar en qué ámbitos se puede avanzar más deprisa un grupo de países que lo tienen claro. Y eso yo creo que va a ser un poco la línea que se va a tener que seguir para alcanzar estos objetivos que son muy, muy ambiciosos. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por este esfuerzo de sintetizar todo este número de reformas que se necesita para tener una Europa más integrada, más unida y más rápida. Sin duda importante en relación a la integración política, las diferentes opciones, también el canciller alemán Merz mencionaba la Europa de las dos velocidades. Vamos a ver cómo avanza todo este tipo. Y el próximo día, el 12 de febrero, tendremos a los líderes europeos reuniéndose en una reunión informal donde han invitado a Draghi, donde han invitado a Enrico Letta y esperemos que puedan dar una cierta aceleración y voluntad política para avanzar en muchas de estas reformas para que el 2026 se utilice realmente para acelerar la marcha. Daré paso a Salvador para que nos complemente y nos explique también un poquito de dónde venimos, nos dé una perspectiva también histórica. Por favor, Salvador, cuando quieras. Bien, en primer lugar, muchas gracias por estar en mi casa, por acogernos en mi casa y porque es la casa de todos los empresarios y, por lo tanto, una casa de acogida generosa con los elementos que permiten mejorar la competitividad y, por tanto, la eficiencia de los recursos económicos y, por lo tanto, el rendimiento del mismo. Yo creo que mi intervención va a ir referenciada esencialmente
aquellos elementos que constan y que han sido un elemento de constante en los últimos años y que tienen implicaciones, porque no hemos tenido un cambio disruptivo fuerte y que, por lo tanto, hay unos ríos subterráneos que aún afloran de vez en cuando y que es importante tenerlos en cuenta en el contexto y por qué. Incluso a veces, como aquel que decía el refrán, que el hombre es el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, incluso va bien saber los conocimientos históricos, porque a veces se nos repiten cosas de la historia, como recientemente hemos visto, ¿no? En ese contexto, tener una referencia de que la productividad, el crecimiento de la competitividad y, en definitiva, el crecimiento económico no coge una capacidad de aceleración hasta la revolución industrial. Hasta el siglo XVIII, gracias a Angus, que hizo un estudio para la OCDE, tiene un perfil muy bajo, de crecimiento casi nulo o muy bajito, y no es hasta el proceso de la revolución industrial que aparece ese crecimiento, esa transformación que ha permitido un crecimiento espectacular gracias al proceso de industrialización, y que ahora tenemos un nuevo reto, que es el proceso de la incorporación, de la digitalización, y en cómo eso y la inteligencia artificial va a poder jugar un papel. Por lo tanto, a veces se ve como amenazas, pero seguramente es una oportunidad que nos permita aumentar nuestra capacidad económica y de crecimiento. Recuérdense ustedes que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, la primera fábrica que hizo los telares de vapor, pocos años después fue incendiada y por lo tanto, como consecuencia del enfrentamiento de que dichas máquinas, con las teorías luistas, destruían empleo. Pues un poco se vuelve a repetir esta concepción que señalábamos, ¿no? El segundo elemento es el cambio de liderazgo internacional. Pues España, el Imperio español, el Imperio francés, hasta llegar a Napoleón, o el Imperio inglés después con su capacidad de expansión y de colonización a nivel mundial. Y por lo tanto, cómo después, con la caída, sobre todo de la Primera Guerra Mundial y la transición que vemos entre el periodo entre guerras y ya claramente después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un nuevo líder, que es el líder de Estados Unidos en la operación internacional, conjuntamente en el poder político con lo que vino a ser el bloque soviético. Y nuevamente ahora tenemos ese proceso, pero en el que están interactuando y jugando un partido de tenis muy interesante, que además es bueno de seguirlo, que es cómo ese proceso se va a producir o no entre China y Estados Unidos y cómo y si se va a producir. Fíjense ustedes que en el año 1980, cuando hablamos de China, hablamos de un país que tenía grandes hambrunas por problemas económicos. Y ahora no estamos hablando justamente de eso, sino que en los próximos 10-15 años tendrá un PIB muy superior al que tiene actualmente Estados Unidos. Por lo tanto, ese cambio. Luego también, cómo todo ese proceso de gobernanza internacional ya no es suficiente ya solo con un país, sino que necesita la agrupación de países en los cuales se da respuesta a grandes retos. Tenemos primero, que todo el mundo conocía, el G7, que si luego era el G8, que es el G8 más invitado, en el caso de España. Luego, la necesidad de que ese G7, que se construye a partir de la Segunda Guerra Mundial y de las instituciones que se derivan de la misma, es insuficiente ante la nueva realidad y, por tanto, ya hablamos de un G20 en el cual aparecen nuevos operadores que tienen un poder económico y político en la realidad del globo terráqueo, ¿no? Y, finalmente, como el papel que acogen y crecen las asociaciones regionales, y la referencia es la Unión Europea, la Comisión Europea en su caso, y los diferentes ámbitos de integración regional y el papel que estos juegan en la política internacional y en la política comercial internacional. Tenemos también otro referente que también traemos a colación y que seguramente la traemos a colación por la situación que acarrea la administración del presidente Trump y las medidas adoptadas con una virulencia fuerte que pensábamos que no se podía producir, pero que se produjo. Y tenemos que recordar las crisis del año 29, cuando ante el crash bursátil del 29, la respuesta que hace el conjunto de países es la de la devaluación competitiva, la imposición de aranceles y, por lo tanto, lo que vino a denominarse en aquella época trasladar la crisis al vecino. Es decir, yo devalúo, miro de mejorar y que el vecino que se le encarece la producción sea el que pague esa crisis económica, ¿no?
cómo eso supone un gran fracaso, un hundimiento económico a nivel internacional, y es después y durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, en Bretton Woods que se acuerda la estructura de la Organización Económica Internacional, y es donde se crea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones del ámbito económico que son la referencia en nuestra actuación. Y en eso también, en lo que se hace la recuperación de Europa, hay dos instrumentos que es importante. El primero de ellos es la OEC, que es la base sobre la cual después se construye la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, en el que se señala la necesidad de que la cooperación sea el elemento básico y es el que explica sobre todo el resurgir de Europa tras una desastrosa destrucción de capital como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y en segundo lugar, cómo se complementa con lo que vino a denominarse el Plan Marshall. Fíjense que son instrumentos en los cuales se señala la cooperación, el mayor juego también del mercado, que viene a ser todo el proceso de integración europea en el contexto de mercados, capitales, trabajo y bienes y servicios, y también la necesidad de articular con medidas de impulso o de corrección para los que no están tan beneficiados de esa realidad, que son los fondos de cohesión que se negocian en el año 1992, ¿no? Tenemos, por lo tanto, esos procesos de integración económica entre los diversos países. Ya no se puede jugar una liga de países, sino de regiones económicas, y en esos hay diferentes capacidades de actuación. Acuérdense que en Europa teníamos dos modelos, el modelo EFTA, que lidera Gran Bretaña y que abandona cuando se integra en el año 1972 en la Comisión, en la CE, en aquel momento, y también el modelo europeo de mayor integración que sustentaban el Benelux, Francia, Italia y Alemania. Y como eso ha sido la historia de éxito, que hemos llegado ya a 28 países que la integran, y por lo tanto en un proceso de integración económica, monetaria e incluso en gran parte de algunos de sus elementos de integración política, ¿no? En ese contexto tenemos que cada vez se hace más difícil la gobernanza de esta integración internacional, sobre todo en el ámbito europeo, aunque va ampliando el ámbito de poder y la necesidad de introducir instrumentos en la Unión Europea. Y por lo tanto aparecen también los fondos europeos en el año 82 y que aparecen de otra forma en los llamados fondos Next Generation, en el cual interpreta que ante un shock importante de oferta no puede haber solidaridad si no hay unos fondos europeos que sustente que determinados países que lo padezcan con mayor intensidad necesiten del concurso del conjunto de socios que la forman. Y en segundo lugar tenemos también como la estrategia de compras europeas de vacunas, en el cual en vez de negociar país a país y por lo tanto tener síntomas de debilidad en el proceso de negociación, se hace un acuerdo para poder negociar colectivamente para el conjunto de todos los países que formaban la Unión Europea. Y también se destaca una cosa que yo supongo que debían de saber, pero que nadie miraba, y es que los procesos de internacionalización habían derivado en un proceso de falta de producción de determinados productos esenciales y que, por lo tanto, aparece un nuevo concepto recientemente post-COVID, que es la autonomía estratégica y toda la posición, que ya viene de antes, de la política medioambiental europea. Luego tenemos también que se genera una política de liberalización económica internacional. Si alguien destaca algo en todo el siglo XX, después Segunda Guerra Mundial, es un proceso de liberalización gradual, de reducción de aranceles a través de las rondas comerciales, porque no se crea hasta el año 95 la Organización Mundial del Comercio, y por tanto son rondas en las cuales se van negociando reducciones sucesivas y por lo tanto graduales de los aranceles y de las restricciones al comercio. Y finalmente también como, gracias a la cláusula de nación más favorecida, lo que se establece es la importancia de la multilateralidad en frente de un escenario que tenemos ahora con la administración republicana, en el que aparece de nuevo las reglas del ejercicio del poder, no solo económico, sino político y militar, y cómo eso presiona a la negociación y cómo esa negociación se vuelve cada vez más bilateral y diferente. Si luego tenemos alguna intervención, hablaría sobre
la competitividad económica, que yo creo que también ha hablado también mi compañera de mesa y que seguramente también hablará o los otros compañeros. Y por lo tanto ahí lo dejo, pero hay elementos importantes y destacaría la mayor debilidad del liderazgo europeo y de los líderes nacionales, tanto para su país como para el conjunto europeo. Con eso lo dejo, que ya me van apretando, que me excedo en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Salvador, por darnos un poquito este recorrido histórico de dónde venimos, ¿no? Y ahora dónde estamos. Pasaría con Juan, porque me interesa que nos dé su visión sobre el actual contexto geopolítico y donde la soberanía estratégica es sin duda un activo geoestratégico con mucha importancia, pero no solo para reducir nuestras vulnerabilidades, pero también como palanca clave de nuestra industrialización. Juan, cuando quieras. Sí. Muchas gracias. Bon dia a todos. Muchas gracias a FUNSEAM y a Foment de Treball por invitarme. Bien, por no repetir lo que ya han dicho Salvador y Carmen, empezando un poco con el contexto geopolítico, que hemos hablado mucho de ellos, y hablo también Beatriz esta mañana, la presidenta de Redella. Yo creo que dos ideas clave que nos ponen en contexto. La primera, que China, que no hemos hablado hasta ahora de China, ¿no? China ha demostrado que puede ganar todas las carreras tecnológicas y económicas con un modelo distinto al nuestro, sin democracia y sin regulación. Y esto es la principal obsesión de los Estados Unidos. Y esto ha hecho que cambie el mundo. ¿Por qué? Lo ha explicado Salvador. Porque el mundo en el que conocemos, nuestro mundo, es el resultado de la revolución industrial. Y la revolución industrial generó, durante más de 2 siglos, una situación de ventaja comparativa para Occidente que en este momento se ha terminado. O sea, hasta ahora, lo has explicado tú, empezando por Napoleón, ya discutiríamos, pero los británicos, Alemania, la Unión Europea, la Unión Soviética, Estados Unidos, todas las diferentes fases desde el vapor a la electricidad y a la digitalización, siempre fue liderada por Occidente. Eso se ha terminado. Ahora, China compite y gana en todo. Y eso ha hecho que todo el marco regulatorio y todo el marco político y la manera en que nos relacionábamos los europeos, sobre todo con los Estados Unidos, se han transformado. Y con la llegada de Trump esto se ha roto, porque Estados Unidos ha decidido dejar de ser el benefactor benevolente del mundo. Si, no sé, por ejemplo, si habéis leído a Philip Sands, el libro maravilloso La calle este-oeste, pues bueno, fueron los norteamericanos también los que vinieron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial y trajeron el modelo de valores, de democracia, los jueces, los magistrados. O sea, ellos creían en lo mismo que creía la Unión Europea. Y lo que estamos viendo ahora es que Estados Unidos ya no cree en eso, o al menos esta administración. Y eso nos obliga a reaccionar. Porque si no, vamos a quedar en una situación de vulnerabilidad, una situación de dependencia, y si nuestra industria y si nuestro modelo productivo detrás, sin ser capaces de liderar los mercados, no podremos mantener Europa, España, Cataluña, ni el modelo social nuestro tal y como lo teníamos. Bien. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, vamos a ir un poco yendo hacia la industria. Me había saltado una. Bien. La autonomía energética como uno de los elementos de la autonomía de estrategia. En Europa dependemos, casi el 70% de nuestra energía la traemos de fuera. Y de ese 40% o 35% que producimos en Europa, la parte renovable es todavía una parte reducida. En España es un poco más porcentualmente, como también hemos repasado antes, pero sin embargo el peso del mix eléctrico sobre el total es un poco menor. De modo que estamos en una situación de dependencia absoluta respecto a los proveedores tradicionales, sobre todo de oil and gas, y también cada vez más dependemos tecnológicamente de los fabricantes chinos, de los fabricantes de la tecnología china y de todo tipo de importaciones. De modo que estamos en un momento en el que esto tenemos que revertirlo porque es una de las claves de lo que hemos visto antes, de que en el marco geopolítico actual pues Europa esté en una posición de vulnerabilidad. Tenemos el debate de la energía nuclear, tenemos el debate y luego, por supuesto, grandes proyectos todavía no realizados, la eólica offshore, tenemos
todo el debate también tecnológico sobre la acumulación de electricidad. Sí, sí. Hay mucho por hacer en una situación de vulnerabilidad creciente. Esto lo tenéis aquí para que veáis un poco cuál es la situación general. Bien, ¿cuál es el efecto de la energía sobre la industria, sobre el PIB y cómo nos podemos descarbonizar? La industria europea supone el 25% del consumo energético en la Unión Europea, pero si incorporamos el transporte es muchísimo más. O sea que nuestra dependencia de nuestra parte estructural de la economía es muy elevada. Dentro de la industria, un tercio es electricidad y un tercio es gas natural. Pero es que como ha estado muy bien esta mañana también la presentación que nos han hecho el señor de Cementos Molins, ¿no? Las industrias de más valor añadido, las que son el eje principal de nuestro valor, de nuestro PIB, que es un poco el sector clásico industrial europeo, las que utilizan mucho calor industrial, esas, más del 50% de su energía, del consumo total, se dedica a ese tipo de empresas. Y cuando hablamos de productividad, que esto también es un debate que los economistas llevamos mucho tiempo y que ya Draghi lo explicó, lo ha explicado también esta mañana la vicepresidenta Teresa Rivera, ha dicho que somos más productivos que Estados Unidos en muchos sectores y el problema es la banca, ha dicho, ¿no? y el ámbito digital. Sin embargo, cuando vemos desde el punto de vista del coste de los factores cuál es el principal elemento de menor productividad, ese factor es el coste de la energía. O sea y eso afecta también de manera transversal a todos los sectores. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes. Tenemos que no solamente ser autosuficientes y hacer frente a los riesgos que impone la geopolítica, sino también hacerlo de manera competitiva. Y ese es el gran reto en el que estamos. Tenemos todos los datos sobre renovables, tenemos un marco regulatorio en el que hay elementos en los que Europa ha sido líder, los derechos de emisión, su repercusión sobre los costes de la productividad y de los costes de las empresas y también sobre la competitividad total. Y tenemos ahora también el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, el CBAM, que, por ejemplo, es el principal elemento de negociación bilateral entre la Unión Europea y China, por ejemplo, cuando hablamos del vehículo eléctrico y de otro tipo de cuestiones. Y tenemos, por supuesto, las alternativas transitorias, que es lo que estamos haciendo, incentivar biocombustibles, hidrógeno, combustibles sintéticos, pero sabemos que todavía su efecto es marginal, pero son necesarios para llegar allí donde la electrificación no es posible. Desde un punto de vista más amplio, Europa ha abordado en los últimos años un nuevo esquema de política industrial. Este esquema tiene dos orígenes. Por un lado, la reacción ante el COVID, el Next Generation, que creamos un fondo con deuda pública emitida por primera vez por las instituciones europeas, destinado a invertir en proyectos de digitalización, descarbonización e industria. Y luego teníamos el nuevo paradigma de la cooperación público-privada, que esto no viene de ahora, recordar, por ejemplo, Jake Sullivan, que era el consejero de Seguridad Nacional del presidente Biden, que en un famoso discurso en el Brookings Institute dijo que la geopolítica y la seguridad internacional era cuestión ya del poder económico y del poder industrial, y no tanto del poder militar. Es verdad que ahora con Trump estamos también comprobando que el poder militar también tiene su importancia. Y el nuevo esquema de política industrial que Europa lanzó con el Next Generation y que todo el mundo está aplicando, tiene muchísimos déficits, muchísimos problemas. Esto lo ha explicado también Carmen. Y uno de los problemas que tenemos en Europa es que estamos ya sobrediagnosticados. O sea, porque los que nos dedicamos un poco a esto, todo lo que dijeron Draghi y Letta, que son los informes magníficos, un poco se venía diciendo en los últimos casi décadas. O sea, desde la crisis de 2008, 2009, 2010, desde la caída de Lehman Brothers, éramos muy conscientes de los problemas de competitividad europeos. Y, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos diagnosticado y, sobre todo, cuando hemos convertido el diagnóstico en hoja de ruta. Pero que sea hoja de ruta no quiere decir que lo estemos haciendo. Y, de hecho, voy a hacer mi cuña publicitaria. En SADEGEO, hoy hemos publicado un informe sobre el primer año de política industrial de la segunda legislatura de Ursula von der Leyen, un poco explicando esto, que hay mucho diagnóstico y poca acción.
Y aquí lo relato. Simplificación insuficiente. La simplificación tampoco va a generar renta añadida, ojo, o sea, tampoco va a generar valor. Desregular y nada más, esto no nos va a hacer mejores. Hay que reforzar el mercado único. No hay financiación, porque aquí estamos, venga a hablar de proyectos, de centros de datos, de chips, de baterías, pero aquí, si no vienen los fondos públicos y si no viene la SEPI, la SET o tal, aquí no hay dinero. Y eso es porque en Europa nos cuesta muchísimo levantar capital, porque no hay unión de mercados de capital y de ahorro, como ha dicho también la vicepresidenta de la Comisión, no tenemos unión de ahorro e inversión, no tenemos nada. Tenemos casos muy simbólicos en España de empresas referentes que necesitaban 100 millones de euros, 200, por ejemplo, para salir adelante y que casi ha habido que pasar por ahí recolectando dinero para las comunidades porque no había capacidad de recolectar 200, 300 millones de euros, que es algo increíble en un país como el nuestro, cuando la industria, otras industrias lo hacen con mucha facilidad. Y todo esto también lo ha explicado Carmen y Salvador. Luego la inversión pública es insuficiente, los planes que ya se han presentado son insuficientes. La competitividad solo la pueden mejorar las empresas, es algo que insistimos mucho en ESAE también. Todo está muy bien, pero al final la productividad es algo que se produce dentro de las cajas cerradas que son las empresas. Y si las empresas no son capaces de cambiar su modo de producción, de generar escala y de producir más, mejor y más barato y competir con los chinos y norteamericanos, nunca lo conseguiremos. Y tenemos riesgos externos crecientes. En materia energética, lo que puede hacer Europa, también lo hemos visto esta mañana con la vicepresidenta y con Beatriz Corredor, pues la Unión de Energía, que ya estamos cansados de decirlo, esto ya una década, las conexiones eléctricas, las transfronterizas, los nuevos contratos de energía, los contratos por diferencia, los contratos tripartitos para financiar infraestructuras, para que las tarifas bajen y luego toda la parte industrial que tiene que ver con la energía, que es también donde hemos perdido mucha atracción. Fuimos incluso en nuestro país, hace tiempo líderes, por ejemplo, en eólica y hemos perdido incluso capacidades en las últimas décadas y cuesta mucho entenderlo. Y al final, la tendencia global es la electrificación y hay que estar en esa pelea. Y nada más, espero haberme plegado al tiempo. Perfecto, creo que queda Juan, mucho material para y las muchísimos preguntas. puntos muy interesantes Sí. que todos nos pondríamos aquí a debatir y lo haremos. Me quedo con la priorización de la unión energética como un tema clave, mencionando la dimensión interna, infraestructuras, palanca de industrialización, pero también importante la dimensión externa, todos los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea en cuanto a diplomacia energética, en cuanto a cerrar partenariados de materias primas críticas, también muy importante para realmente complementar todos los esfuerzos de impulsar una soberanía energética que nos reduzca las vulnerabilidades y que a la vez nos haga más competitivos. Con esto paso a Elena, que la tenemos aquí. Elena, contigo me gustaría que nos compartieras un poco tus claves de diplomacia climática para la consecución de nuestros objetivos climáticos dentro de este entorno geopolítico cambiante. Cuando quieras. Vale, muchas gracias. Vale, pues yo el título de la ponencia, que yo creo que lo pondrán ahora, argumentaba el fin de la diplomacia climática. Y sobre todo porque yo creo que ahora, más que decir que es el fin de la diplomacia climática, es el momento en que tenemos que de alguna manera entender el por qué tiene sentido, no solo desde el punto de vista, por supuesto, ambiental y de seguridad, sino también desde el punto de vista de competitividad, que yo creo que es el discurso en el que estamos ahora. Entonces, empezando por la primera parte, ¿no? Yo creo que ahora, en este momento, tenemos que pensar en un marco de política integral entre la energía, la industria y el clima, como una gestión de riesgos, pero también de oportunidades y sobre todo para Europa. Y yo creo que ahora, como comentaba antes la vicepresidenta, ¿no? Europa, yo creo que por bien o por mal se crece en los momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que ahora esta ambición climática yo creo que es necesaria. Europa, no solamente por argumentos climáticos, que es los que yo daría por una realidad física, innegable, no es una creencia, sino que cada vez estamos viendo ya los impactos del cambio climático no son escenarios, son realidades, con lo cual, por razones físicas, yo creo que tiene todo el sentido a largo plazo,
pero también porque coincide con el argumento que se ha hablado hoy a lo largo de todo el día de autonomía estratégica abierta, como un modelo en el que Europa, yo creo que ha apostado y ahora está cada vez más claro. Europa ya se comprometió ahora, bueno, con el Pacto Verde, que ahora está muy denostado, ¿no? Y ahora yo creo que es inteligente plantear que sea en ese marco de industrialización limpia. Ver que Europa es una potencia en este tipo de reindustrialización que no puede ser como el pasado. Eso lo sabemos, lo hemos oído. Tenemos ahora cambios absolutamente estructurales con la digitalización, la inteligencia artificial, también cambios a nivel geopolítico, ¿no? de países como China o India con miles de millones de personas, ¿no? O sea, yo creo que esa capacidad ahora de cambiar, ¿no? Con lo cual, tenemos que pensar que Europa está manteniendo su ambición. Yo estoy orgullosa de ser parte del Consejo Climático Europeo, que argumentó que debíamos de seguir siendo ambiciosos con un objetivo mínimo del 90-95%, que creo que Europa ha escuchado, con ciertas flexibilidades por el cambio. Pero ese objetivo es, insisto, porque tenemos que hacer ese cambio estructural de la economía, no solamente, insisto, por razones ambientales y de seguridad humana, sino también porque nos hace más autónomos y más independientes, como comentaba antes, ¿no, Juan?, desde el punto de vista de la dependencia que tiene Europa energéticamente, con lo cual nos hace muy vulnerables para toda nuestra industria. Con lo cual tenemos que reindustrializar nuestra economía a la vez que la descarbonizamos, lo cual es un reto enorme, pero yo creo que, como dicen, la necesidad es la madre del ingenio y yo creo que ahí Europa ahora mismo se tiene que crecer. Pasando a la siguiente slide, por tanto, esta fragmentación, esta tensión, esta volatilidad del orden internacional que conforman este contexto, lo que hacen sobre todo es replantearnos un poco no solamente nuestra autonomía estratégica abierta, sino con quién hacer esa estrategia. Con lo cual yo creo que esa rivalidad que existe ahora, sobre todo en esas dos grandes potencias, como se ha comentado ahora, ese cambio, cuál es el papel de Europa en esta guerra comercial. Y yo creo que ahí, como se ha hablado antes, yo creo que Europa está dando pasos interesantes desde el punto de vista del acuerdo Mercosur o el acuerdo con la India. Creo que también se está hablando con otros países adicionales, como por ejemplo puede ser Indonesia, que son grandes países. Por supuesto, nadie ha mencionado África. África es el continente más joven ahora mismo a nivel global, con el que además a España nos queda cerca, con lo cual creo que también deberemos de pensar nuestra estrategia con estos países, más aún con la retirada de Estados Unidos, por ejemplo, en la cooperación internacional, que al final lo que busca es el desarrollo global de todos los países. Yo creo que ahí, por ejemplo, en ese contexto, como comentaba antes, ¿no? La directora de Redella, ¿no? El Global Gateway, por ejemplo, puede ser muy interesante desde el punto de vista de esa visión compartida, ¿no? De seguridad compartida gracias a acuerdos comerciales. Y ahí quiero insistir que también me ha parecido muy interesante lo que ha dicho la vicepresidenta, ¿no? Que yo lo vi en la COP. Estados Unidos, obviamente, está dando pasos claros contra, yo diría, el multilateralismo, pero por ahora no está siguiendo nadie. O sea, yo creo que lo que yo vi en la COP, al contrario, es como una especie de reajuste del sistema, pero todavía compromiso con esas reglas, ¿no? Y con ese derecho internacional. Y justamente ayer, Juan, leía un artículo de Philip Sands argumentando, ¿no? que estas reglas pues, están como muy institucionalizadas, independientemente de que ciertos países dejen ciertos contextos. Por tanto, en este modelo de descarbonización competitiva, abierta de la Unión Europea, yo creo que es fundamental el reforzar, restablecer acuerdos en materia climática, hablar de clean shoring más que de nearshoring, de alguna manera buscando ese refuerzo de las industrias y los sectores donde Europa es buena por su gran conocimiento y facilitar una alternativa a esos países, por ejemplo, África, porque lo que sí que no se puede, bueno, yo creo que ahora, gracias a Dios, se ven los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía, es que las energías renovables son ya competitivas. De hecho, si se miran los grandes números, desde luego, independientemente de un cierto
retroceso cuando se miran los datos, por ejemplo, como insisto, en continentes como África, estas energías son competitivas y de hecho son mucho más resilientes cuando estamos hablando de un contexto de cambio climático. Entonces, si pasamos a la siguiente, el segundo eje para mí, que es el que, de hecho, en el que yo estoy más especializada, que es la parte de adaptación al cambio climático, lo que estamos viendo es que la razón que nadie nos ha comentado hasta ahora, ¿no? De ese giro de Europa en su momento no era solamente por una cuestión económica, sino, insisto, por una cuestión de salud y de bienestar. La Unión Europea hace un año publicó su análisis de riesgos. Este año, en noviembre, se publicó el análisis de riesgos de España. Estos riesgos no son baladí, tienen cada vez un impacto mayor a nivel economía, porque ya, por ejemplo, a nivel global ya estamos en una temperatura de 1,3, 1,4, pero es más, lo que yo creo que poca gente sabe es que en Europa, de hecho, es el continente que se está calentando de forma más rápida y ya estamos en un 2,4 grados, con lo cual el impacto del cambio climático en Europa ya se ha visto desde luego en nuestro país, y las pérdidas económicas asociadas también son cada vez mayores. Si puedes poner la siguiente, el eje 2. No sé cómo lo veo. Bueno, en la PPT. Efectivamente, gracias. Entonces, por ejemplo, los impactos, ¿no? A nivel económico son muy reales. Hemos pasado de unas pérdidas en la década de los 80 a los 90 de 9.000 millones de euros a, en los últimos 5 años, 45.000 millones. Entonces, yo creo que estamos viendo ahora que yo creo que de alguna manera una mala preparación frente a esos eventos tiene un coste económico absolutamente brutal, con porcentajes, como en el caso, por ejemplo, de Eslovenia, porcentajes del Producto Interior Bruto. Y sin decir cabe que en una región, pues todavía más, porque este impacto está mucho más localizado. Con lo cual, también se traduce en pérdidas humanas. Por ejemplo, en el año 2025 hubo 24.000 personas que fallecieron directamente por las olas de calor o de forma indirecta, con lo cual yo creo que estamos hablando de que esta realidad del clima que estamos viendo ahora con estos impactos de los eventos extremos, de alguna manera nos ubica a esta descarbonización y la razón de por qué Europa está comprometida con los compromisos climáticos. Porque, de alguna manera, hay límites a la adaptación y la mejor adaptación es cumplir con la agenda de descarbonización. Por tanto, yo creo que es fundamental entender que tenemos que avanzar también en la adaptación, en esta gestión de riesgos. Tenemos, por tanto, que ver la adaptación, la mitigación como dos lados de la misma moneda, donde por una parte tenemos el Plan Nacional de Energía y Clima con unos objetivos ambiciosos que de alguna manera pueden reforzar también esa electrificación de la que estábamos hablando en un marco regulatorio propenso, donde yo creo que Europa sí se tiene que replantear, como hemos visto, esas enormes barreras que tenemos internas. Y me ha gustado muchísimo las intervenciones anteriores, ¿no?, donde comentan que quizá el mayor reto que tiene Europa ahora es reforzar a Europa para justamente poder ser más fuerte a nivel global y reforzar, por ejemplo, el quitar todas las trabas internas del mercado interior, también, por supuesto, en estas energías, ¿no?, en este nuevo sector de la economía, buscar nuevas alternativas. Yo que vengo del mundo de la investigación, ahora empiezan a haber alternativas, por ejemplo, con respecto a las baterías. Yo creo que ahí Europa tiene una baza enorme que jugar con respecto a una apuesta por la investigación y el I+D y por sus pymes. La economía de Europa es un 99% pymes, como yo. Yo tengo también una pequeña empresa y yo creo que ese es por así decirlo, la columna vertebral. Esa es la clase media de Europa, la que nos hace Europa. Y yo creo que es muy importante ahora pensar en esa competitividad de las pequeñas empresas, quitándoles barreras, dándoles apoyos, pero también siendo conscientes que queremos unas empresas que estén apoyadas en los valores europeos. Y pasando a mi último eje, la última slide, y ya voy terminando, por supuesto, la mitigación, la adaptación, que son absolutamente fundamentales, necesitan una tercera pata, que lo ha comentado y cierro de alguna manera por donde empezaba
Carme en la mesa en la que estoy, ¿no? La parte absolutamente fundamental de la financiación. Todo esto tiene un coste, pero yo diría, como ha comentado también Juan y también ha comentado Guillermo anteriormente, yo no lo vería como un coste, es más una inversión y una apuesta, pero para hacer esa inversión uno tiene que tener una visión de dónde va clara. Yo, por razones obvias, al trabajar en el ámbito de cambio climático y más aún en la parte de adaptación, donde se ven los riesgos reales, los costes que hemos visto, como por ejemplo la Dana o los incendios en España, las inundaciones en Eslovenia, las inundaciones en Alemania, Holanda y Bélgica, las inundaciones en Grecia, que tienen un coste real. Yo creo que esta inversión en una Europa más descarbonizada y más resiliente, al final nos va a hacer más competitivos y también nos va a hacer muchísimo más seguros. Por supuesto, yo creo que el modelo europeo es fundamental, que sí que cree absolutamente que no se debe dejar a nadie atrás. Una transición justa y que sea resiliente. ¿Por qué? Porque también así evitamos la polarización y estar totalmente abiertos a la manipulación de la información, por supuesto, negando realidades físicas como es el cambio climático, que no es una creencia, es una realidad, y donde además yo creo que podemos apostar por ese modelo de autonomía estratégica abierta, donde Europa utiliza su músculo financiero. Yo creo que tampoco debemos pensar en competir como si fuéramos americanos, no lo somos, tampoco somos chinos, somos europeos, y buscar, yo creo, fuerza en nuestros propios valores y nuestro propio modelo y encontrar nuestro camino, y pensando sobre todo a largo plazo. Europa es un continente de los primeros del mundo, con mucha historia, y creo que somos capaces de adaptarnos a este nuevo contexto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por explicarnos de manera tan detallada estos tres ejes que se complementan tanto entre sí. Y por mi parte, y aprovecho para iniciar en el poco turno de preguntas, me gustaría incidir en la gobernanza multilateral, especialmente dada tu experiencia, porque en este orden internacional que se tambalea, a la vez están tambaleando sus instituciones, está tambaleando la cooperación internacional, esos esfuerzos. Por ejemplo, en materia comercial, la OMC ya lleva unos años intentando reformarse, con muy poco éxito, si bien ya hay un proceso formal desde el 2022. Y la Unión Europea sigue liderando en ese esfuerzo, ha puesto sobre la mesa ideas nuevas, bastante interesantes, de cambios, pero sí que es verdad que las perspectivas de que haya un cambio a nivel de la institución, bueno, son un poquito pequeñas, para poder evitar este blocaje que están haciendo unos pocos miembros de la OMC. A nivel climático, y dada tu experiencia en la COP30, ahora nos explicabas ya, nos pasabas algunas enseñanzas, ¿no?, de estar allí, pero un poco cómo ves que va a evolucionar la diplomacia climática, cómo vamos a poder seguir con esta misma cooperación. Decías, eras un poco, entendí al principio, bastante positiva, ¿no?, pero por ejemplo, ¿qué expectativas podemos esperar de la COP31 que está a la vuelta de la esquina? Yo creo que es interesante ver que hay procesos parecidos tanto en la COP como lo que estamos viendo también ahora en Europa, que lo comentaba también Carme al principio, ¿no? Allí, desde luego, ya se habló que la COP, esta COP en concreto, se empezaba a decir que ya estamos hablando no de negociaciones, sino de implementación, de demostrar verdaderamente que estas inversiones, este cambio en el modelo estructural ya está ocurriendo. Desde luego, cuando uno se pasea por los pabellones en la COP, ve ejemplos espectaculares de estos cambios a gran escala, y por tanto, de alguna manera, se está planteando cómo replantearse o de alguna manera dar más visibilidad a la parte de implementación.
Cosa que en Europa yo creo que también se está empezando a hablar, ¿no?, de que no todo se puede hacer por sistemas donde verdaderamente se va a la velocidad del más lento. Yo creo que desde luego, lo que puede ser muy interesante cara a la COP31, por supuesto, va a ser, ahora pensando en la parte de finanzas que ha salido, y creo que es un eje fundamental, lo que llama el círculo de finanzas, ¿no?, que se está replanteando a nivel global cómo hacer este cambio absolutamente estructural de todas las economías a nivel global en un plazo relativamente corto, con lo cual se necesita una gran inversión. Y de alguna manera lo que se ve en Europa, ¿no?, de cambiar un poco las reglas para quitar de alguna manera capas de burocracia innecesaria y desde luego poder hacer este cambio de una manera ágil y cumplir esos objetivos, ¿no? Yo creo que en la COP30 se salvaron los muebles, como se dice, hubo un compromiso, y yo quiero pensar que en la COP31 vamos a seguir avanzando enfocándose en la implementación. Tanto en la parte de mitigación como adaptación, y por supuesto financiación para que se puedan cumplir estos objetivos a nivel global, y eso se aplicaría también a Europa. Perfecto, gracias. En la implementación, dar resultados, ¿no?, que puedan aplicar y utilizar las empresas, que al final son los agentes que van a operacionalizar y hacernos competitivos a nivel europeo. Y hablando de empresas y pasando a Juan, quizá una pregunta para ti, en este entorno, ¿no?, donde la inestabilidad geopolítica y realmente la falta de previsibilidad dificulta muchísimo de todo lo que es la gestión de riesgos empresariales. Las empresas pues necesitan de muy buenos análisis geoestratégicos para dibujar un poco y anticiparse de una manera eficiente, que es lo más importante, a todos los diferentes escenarios que pueden surgir. Y lo explicaba muy bien Beatriz Corredor antes, al hilo de una pregunta también de Joan, de la importancia de entenderlo bien. Y me gustaría saber tu opinión sobre si piensas que las empresas se están adaptando bien, están reforzando sus equipos, tanto directivos como sus gobiernos corporativos en este sentido. Sí. Y también tus recomendaciones que les podrías pasar, ya que tenemos aquí a muchas empresas. Sí, bueno, gracias por la pregunta, que es muy oportuna, no la teníamos preparada, pero a ver, en ESADE hemos... a ver, yo soy profesor, pero también estoy en el mundo de las empresas, ¿no? En los últimos años ha habido estamos viendo un boom de demanda de actividades de análisis y formativas en materia geopolítica en ESADE, que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo y lo que estamos viendo en las presentaciones. Es verdad que hay muy buenas prácticas y hay empresas que esto lo tienen interiorizado y lo han hecho muy bien desde hace muchísimos años. Por ejemplo, diría Repsol, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que no tanto o menos, y luego también depende mucho de la dimensión. O sea, las pymes o esta categoría de pymes intermedias tan importantes, estas cosas les cuesta más interiorizarlas. Entonces, nosotros hemos hecho un par de estudios y hemos creado una regla o como un manual de cómo introducir la geopolítica en los consejos o en las empresas, que básicamente son, con ESADE, SADE-GEO, son tres grandes ideas, muy sencillas, un poco obvias, pero ordenan el pensamiento. La primera tiene mucho que ver con lo que ha explicado Beatriz Corredor, es llevar la geopolítica al día a día del Consejo y también del Comité de Dirección y de los directivos. No se ve mucho esto que esté en el Consejo si luego no filtra a los diferentes estamentos y diferentes niveles de decisión, porque todo tiene que ver con la geopolítica, los recursos humanos, las finanzas, no digamos los mercados. Y esto es algo que más o menos está haciendo todo el mundo, desde incorporar consejeros o consejeras que saben de geopolítica hasta pues, hacer consejos asesores o pues en recursos humanos, en una empresa de tecnología, ya sabes que tu oferta de ingenieros tiene mucho que ver con lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Alemania, se te van, vienen. Ese sería un primer pilar que es el elemental. El segundo tiene que ver mucho también con lo que hemos hablado hoy, es reforzar los mecanismos de intercambio público-privados, porque esto no lo puedes hacer solo. Al final, el conocimiento geopolítico está
mucho está en los gobiernos, mucho está en los think tanks, está en las universidades, está en la diplomacia, está en el ejército, está en las fundaciones. Entonces, las empresas tienen que reforzar esas relaciones. Está en Foment, está en FUNSEAM. Entonces, y depende de si es más grande o más pequeño, en las cámaras. Esto hay que dinamizarlo y hay que dedicarle tiempo y recursos. Y yo creo que esto nosotros lo hacemos en este país, se hace bastante bien y también ha tenido mucha aceleración en los últimos años, después de quizá unas décadas peores, que fueron las de la crisis, de abandono y de pocos recursos. Y un tercer pilar es introducir la geopolítica ya en la estructura rigurosa de evaluación de riesgos. Y esto ya es más complicado, porque esto exige movilizar recursos dentro de las empresas. Las empresas que te hacen los riesgos, las grandes consultoras u otras, tienen también que complementar sus sistemas habituales, sus compliance con nuevas dimensiones, y esto también te obliga a abrirte a nuevos actores. Por ejemplo, también nosotros ya, y no quiero insistir más en esto, hemos trabajado en los últimos meses, por ejemplo, con compañías de seguros que tienen unas bases de datos y una información que quizá no hayan sido tan utilizadas históricamente como hasta ahora para medir riesgos, porque tienen registros históricos climáticos, de conflictos de todo tipo y de variables que no estaban tan en el centro de la medición de riesgos como antes, que eran riesgos más financieros, económicos o de mercado. Y ahora, pues fíjate, no voy a poner ejemplos, pero es que pasan muchísimas cosas y muchas no tienen que ver exclusivamente con o sea, lo geopolítico también incluye lo climático y incluye otro tipo de cuestiones. Entonces, esos tres pilares es una manera muy ordenada de verlo y está evolucionando mucho, está cambiando y hay más y más atención. ¿Es suficiente? Veremos. Yo creo que todavía no es suficiente. Así que hay que seguir colaborando con fundaciones patronales, cámaras, think tanks, para mantenerse al día de lo que mencionaba al principio, de esta sucesión tan rápida de eventos a la que hay que mantenerse muy al día y muy up to date para actualizar a la vez todo ese sistema de riesgos y entender lo que puede suceder de manera muy inmediata. Sobre la financiación de la transición energética y pasando contigo, Salvador, lo habéis mencionado creo que todos vosotros, ¿no?, de la importancia de la financiación a diferentes niveles, tanto en captación, ¿no?, de fondos, sector privado, bancos, también público, por supuesto, y ahora estando en un momento en el que se están acelerando las negociaciones del marco financiero plurianual en Bruselas, y donde imagino que también esta reunión que mencionaba antes del 12 de febrero, pues los Estados miembros allí van a inyectar un poquito de prioridades que en el momento están pues la seguridad, la defensa, la competitividad, también por supuesto la reducción de estas vulnerabilidades, pero un poco cómo queda la transición energética. Un poco en el presupuesto vemos que está un poco anclada en diferentes bloques, pero ¿crees, Salvador, por ejemplo, que hay un riesgo, un poco que se rebaje la dotación, o piensas, ser optimista de que pueda reflejarse realmente lo que se necesita en estos momentos? Un poco desde vuestra perspectiva en FUMEN, un poco qué te dicen las empresas también de lo que necesitan y de lo que realmente les es operativo. Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero yo creo que es bastante complicado, pero te lo voy a intentar resumir, que no me es fácil. Es muy amplia. Que no me es fácil. Bueno, como saben, el marco financiero plurianual es la negociación que se hace para el presupuesto de los próximos 7 años, en el que se dibuja lo que se va a gastar por parte de la Comisión Europea y las instituciones europeas, y en ese ámbito se van a definir las prioridades. Obviamente, has dicho el ámbito de la seguridad, porque es seguridad-defensa, pues es un ámbito en el que tenemos un nivel relativamente bajo y en el cual Estados Unidos no va a continuar, la nueva administración, dando el apoyo que hacía en ese ámbito y, por lo tanto, a exigir una parte mayor por parte del gasto europeo, que es la referencia más destacada en la plurianualidad de este periodo o septenio, ¿no? Yo quiero también destacar, estaba buscando en el teléfono,
dato más concreto, y es que en el año 80 el presupuesto comunitario, el 73,2% se destinaba a política agraria. En el año 2023, que es el último, el 24,6%. Es decir, hemos hecho un proceso relevante de aparecer nuevos ámbitos, como he señalado también anteriormente, en el que también tienen su reflejo presupuestario. Y este 24,6 ya es bastante generoso en relación al porcentaje que representa este sector, pero que ha sido un sector tradicional en el que se ha ido construyendo la Unión Europea. En ese marco financiero, lo que yo quería destacar dos ideas. La primera de ellas, si la política medioambiental ha sido un puntal en los últimos años de la Comisión Europea, la política de competitividad debe serlo. De ahí que yo creo que los informes Draghi y Letta lo que ha hecho es poner en el escenario público que tenemos un problema grave. Problema grave porque si no somos competitivos difícilmente podremos tener un estado del bienestar como el que deseamos, y si no somos competitivos vamos a ir perdiendo niveles de renta. Por lo tanto, esa preocupación tiene que ir en paralelo y a la vez con esa capacidad de hacer ese proceso de transformación medioambiental. Y tercero, el presupuesto comunitario es relativamente pobre en estas políticas, debe de aumentar, debe de priorizarse, porque no puedes tú priorizar y tener un presupuesto no relativamente grande en este ámbito. ¿Por qué? Porque básicamente se ha apostado por la regulación y, por lo tanto, el traslado del coste al sector privado de las políticas medioambientales y al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, entendemos que ese ha de mejorarse y también introducir mecanismos que favorezcan el mejor aprovechamiento de esos recursos públicos. Entendemos que la regulación está bien, pero no podemos exigir comportamientos que tampoco vayan muchísimo más allá. No tenemos que ser el primer alumno de la clase si otros países no lo son, como también dice el informe expresamente, el informe Draghi, porque si no, posiblemente estemos castigando también a nuestra industria y sea una causa por la cual tengamos que preocuparnos de traer industria aquí porque no tenemos, porque la hemos trasladado a China, a veces por una presión, no sé si entre otras cosas, de ese ámbito medioambiental, con un coste que lo que es referente a nivel global no ha sido mejor, porque no creo que las industrias chinas medioambientalmente produzcan mejor que las europeas. Perdona que he aprovechado también el contexto para ampliar un poco. Perfecto, porque lo complementa, y de ahí la parte de simplificación tan necesaria. Y que la industria está pidiendo a gritos desde Alemania especialmente, y ahí también lo traslada el canciller Merz, que está empujando muy fuerte para una simplificación exhaustiva, ¿no? También se critica esa parte de hasta qué punto esta simplificación, ¿no? Sin perder lo que se ha construido hasta ahora, pero sí que están empujando muy fuerte. Como también al hilo de comentabas en el presupuesto, también se está utilizando como un instrumento de negociación y enlazándolo un poco también con la política comercial. Por ejemplo, veíamos cómo desde Italia negociaban aún que se mantenga mucha dotación presupuestaria aún en agricultura a cambio de dar el último ok al acuerdo de Mercosur. Y ahí enlazo con Karma, quizá ahí en cuanto a política comercial, y que lo habéis mencionado muchos de vosotros, estos esfuerzos ímprobos que está haciendo la Comisión Europea para mejorar las alianzas, para desatascar acuerdos que habían estado dormidos y enroscados durante muchos años, como Mercosur, como India, lo habéis mencionado, y en este momento cómo son muy relevantes a nivel geopolítico. Por supuesto, y ha sido noticia en todo el mundo, posicionando a la Unión Europea como muy activa en cuanto a su posicionamiento, pero a nivel económico también serán de grande relevancia, pero en esto quiero escuchar la valoración de Carmen, cómo lo ves, y un poco a corto plazo también qué impacto puede tener en las empresas. Bueno, pues como dices, yo creo que en un mundo en el que cada vez está más fragmentado, o sea, que Europa haya apostado fuerte por el multilateralismo es una muy buena noticia. Es una buena noticia porque además, como ha dicho antes la vicepresidenta, Estados Unidos se queda más sola. O sea, que al final Europa se alía
con regiones en crecimiento, con un potencial muy grande, y nosotros somos vistos, Europa, como el socio confiable, estable de estos países que están en desarrollo. Por lo tanto, también es el mensaje que nosotros estamos lanzando y la alianza que estamos construyendo, ¿no? Es una gran oportunidad para Europa. Es cierto que también habrá algunos sectores que pueden perder en el camino, pero se les está protegiendo, el sector más ramadero, agrícola, con las cláusulas de salvaguarda, que estos sectores, lo que más les está perjudicando ahora es la burocracia de la Administración Europea, es decir, que si iramos por ese camino podríamos avanzar también mucho más, como he dicho antes, en la competitividad de este sector, pero en global los sectores industriales europeos y el sector servicios europeo pues, claramente se vería beneficiado, ¿no? En la reducción de aranceles tenemos, por ejemplo, un reto en el sector del automóvil. El sector del automóvil está disminuyendo las exportaciones europeas y, claro, con aranceles del 35% en el área Mercosur o del 110% en India. Si estos aranceles se reducen, tenemos una oportunidad para salvar la industria europea, que es un pilar muy importante. También oportunidades para el sector farmacéutico, químico, para la alimentación propiamente europea, el vino, el queso, el aceite, etcétera, ¿no? Entonces, pero más allá de la reducción de aranceles en bienes y servicios y de aprovechar esos mercados en expansión, yo creo que hay una segunda derivada, que es la que juega en este momento más, quizá, que es la posibilidad de establecer acuerdos estratégicos con zonas que tienen esos recursos críticos que ahora necesita Europa para hacer la transición climática y la inversión tecnológica. También acceso a talento que necesitamos en Europa, es decir, poder establecer pues, canales para importar personas cualificadas con más facilidad que ahora. Entrar también en los proyectos de licitaciones públicas en estos países que van a tener que hacer grandes inversiones en infraestructuras, donde Europa está bien posicionada. Bueno, una serie de derivadas que no solamente es la reducción de aranceles, sino que es aprovechar también todas las oportunidades que se pueden dar en el marco de confianza y de estabilidad que permite estas alianzas. Y muy importante explicarlo esto tanto a empresas, pero también a la sociedad, a la ciudadanía, porque a veces se pueden confundir lo que decías, ¿no? De la regulación que tenemos, ¿no? A nivel de producción, no tiene que ver con un acuerdo internacional que hemos firmado, y eso hay que explicarlo y eso se tiene que entender porque es muy importante para que podamos ser ágiles a la vez y que luego podamos tomar decisiones en el Consejo de manera ágil y sin estas negociaciones por detrás que ralentizan y al final no nos benefician, nos hacen vernos de manera muy fragmentada y que los diferentes actores internacionales que ya les gusta vernos divididos, pues bueno, tengan campo ancho también ahí para actuar. Porque si queremos ser una Europa ágil, rápida, competitiva, necesitaremos sin duda un respaldo de los Estados miembros detrás, que sea un respaldo firme, continuo, y que bueno, se asuman las responsabilidades comunes, se prioricen los intereses europeos para poder dar toda esta serie de reformas que hemos hablado y de ideas realmente al final acaben implementándose, que es lo que todos creo que aquí presentes necesitan. Sin más, y creo que 00 hemos cumplido el horario a rajatabla, os felicito y os doy las gracias de verdad por haber sido tan generosos en compartir todas estas perspectivas y aquí lo dejamos. Y ya damos paso, creo que ahora viene ya el almuerzo, así para que todos podamos un poco descansar. A la segunda mesa, perdón. Pues aún no. Guarden energías, que aún queda una mesa muy interesante y ya luego ya sí que se da paso al almuerzo. Muchas gracias.